Muy buenas, ¿qué tal? Aquí continuamos con nuestro pequeño curso de lo que es la introducción al mundo de la programación. En este momento vamos a ver lo que son las variables y constantes. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. En el mundo de la computación, sobre todo en la programación, vamos a tener que en algún momento utilizar o solicitar datos al, al usuario para poder establecer ciertos requerimientos, ciertos valores y las tenemos que almacenar en algún lado de lo que es en la ejecución del programa. De momento, las definiciones propiamente dichas de esto vamos a trabajarla de la siguiente forma. Hay que tomar en cuenta que la memoria RAM de nuestra computadora está compuesta por pequeñas celdas en las cuales tenemos que ponerle un identificador a cada una de las celdas y estas a su vez tienen un valor ya sea tipo variable o constante. ¿A qué me refiero con variable? Que es un espacio reservado en la memoria donde se almacena un valor que podrá cambiar o variar en el transcurso de la ejecución del programa. ¿A qué me quiero referir? Si una casilla tenga el valor de 33, pero en el transcurso de la ejecución del programa ese valor de 33 en esta casilla puede ser modificado, ya sea por modificación propia del programa o que el usuario a la hora de solicitar un valor ya no quiere que sea este 33, sino que sea, digamos, un ejemplo, solo 3 o cualquier otro, o incluso que ya no sea un número, sino que un, una letra o un valor cualquiera, un objeto incluso. Por lo tanto, nosotros como programadores tenemos que especificar bien en qué momento vamos a utilizar una variable y cómo debe ser afectada en dicha ejecución del programa. En caso contrario, las constantes son espacios reservados en memoria donde cual podemos especificar un valor que dicho dato nunca va a variar, nunca se va a modificar durante la ejecución de todo el programa. Por ejemplo, el número pi, el phi y el número e en caso de lo que es constantes matemáticas. E incluso el usuario puede definir variables de tipo constantes a la hora ya sea un valor, una letra, una oración incluso, que nunca se va a ver afectado en lo que es el texto o el contenido de dicha variable o espacio reservado en la memoria RAM. Tomando en cuenta esto, tenemos que estas variables y constantes pueden tomar uno de 5 valores posibles en el espacio reservado en la memoria. Los tipos de datos que podemos definir en algoritmos serían enteros, reales, carácter, cadenas y booleanos. Los valores enteros son todos aquellos valores que van desde el menos infinito al más infinito en su carácter sin decimales, o sea, valores enteros como tal, o sea, menos 1.000.000 o 1942 o 3000 y así sucesivamente. El tipo de dato real es todo aquel valor que nos permite
establecer un determinado número con un punto decimal que también su rango en algoritmos va desde el menos infinito al más infinito, tomando en cuenta todos los puntos decimales que hay entre ellos. Por ejemplo, 1.1, menos 8.5, menos 1.000.000.4 y así sucesivamente. El tipo de carácter o carácter que se define en informática es todo aquel valor que está compuesto por una sola letra, un solo valor que normalmente se identifica con el valor de comillas simples. Por ejemplo, la letra O. La letra O va a estar delimitada por comillas simples. Si ya queremos definir más de una letra, una palabra entera o una cadena de caracteres más largas como el famoso hola mundo, tenemos que delimitarlo como tipo de dato de tipo cadena y se delimita a través de comillas dobles. Posteriormente vamos a trabajar con respecto a los valores de tipo booleanos. Estos solo tienen dos tipos de valores posibles, o verdadero o falso. Estos valores también se pueden cambiar por otros valores que ya sea el número 1 o 0. Por ende, si nos devuelve un valor verdadero, significa que la expresión como tal es una expresión de verdad. Obviamente, si no es algo verdadero, nos va a dar un valor falso. Por lo tanto, en algoritmos, estos son los únicos valores que podemos definir de momento en lo que es la área de algoritmos. Para muestra de cómo definimos utilizando el programa que hemos establecido como programa principal de manejo de algoritmos en Psein, tenemos que escribir la palabra definir, el nombre de una variable y con la palabra reservada como, y vamos a definir que esto va a ser un de tipo cadena, punto y coma. Un detalle, aquí en Psein se definen los límites a finales de cada línea de código, ponerle punto y coma al final. No es necesario, pero sí es correcto a la hora de tener una buenas formas o características de programación de que cada final de línea se le pone punto y coma a toda instrucción, ya que en algunos lenguajes de programación podemos o nos exigen que nosotros tengamos esa característica de colocarle punto y coma. Por ejemplo, lenguajes tales como Java, C Sharp, C++, PHP y entre otros. También podemos definir una variable número como entero. También podemos definir una constante como real.
El problema de aquí en algoritmos que no se puede distinguir una constante de una variable como tal, ya que por limitaciones del pseudo lenguaje que estamos manipulando ahorita con respecto a lo que es un valor o variables, nosotros no podemos distinguir exactamente qué diferencia realmente hay entre una constante y una variable. Por lo tanto, es mención del programador que podamos distinguir qué valores o separar y definir las variables que se van a considerar como constantes de forma independiente a los valores que van a considerarse como variables. Por ejemplo, aquí ya estamos definiendo que vamos a reservar un espacio reservado en lo que es la memoria RAM para estas variables y esta constante P. Por lo tanto, si queremos inicializarlas o darles valor, normalmente se podría utilizar el símbolo igual. Por ejemplo, nombre igual a José. Esto en algunos lenguajes es correcto, pero hay que tomar en cuenta, estamos con algoritmos. Por lo tanto, este indicador de igual no se maneja de la misma forma como en otros lenguajes de programación. Este igual lo consideramos como un operador de igualdad. O sea, estamos diciendo de que lo que está contenido dentro de la variable nombre es igual a la palabra José. Por lo tanto, la forma correcta de definir o inicializar una variable es utilizando el símbolo flecha. ¿Cómo lo logramos? Escribimos menor que y el guión alto, todo junto, y se nos forma el símbolo flecha. Ahí lo que estamos definiendo es de que lo que está contenido en el valor de nombre va a obtener o se le va a asignar lo que contenga la palabra José. Igual para lo que son los otros tipos de datos. Tome en cuenta de que tanto nombre también puede contener el número 1000 o 10.000 o cualquier otro número. Se puede definir siempre con comillas, pero eso no quiere decir de que el valor sea un valor numérico, sino que es una cadena que representa el valor de 1000. Es como a la hora de uno escribir un número, por este caso sería 10.000. No quiere decir que estamos insertando el valor 10.000, sino que simplemente estamos poniendo los caracteres o la cadena de caracteres que representan el valor de 10.000 si en el caso hubiéramos escrito ese nuevo valor en nombre. Y lo mismo ocurriría si nosotros queremos definir que en P
tenga el valor de 3.14159 e infinito, ya que es un número infinito de por sí. De momento esto sería todo. Pasen buenas noches y hasta la próxima.